Europa trocknet aus, die Flüsse verschwinden, die Wälder brennen. Si las temperaturas medias globales superan los 1,5 grados Celsius, dann wird es ein gewaltiges Problem geben. ¿Por qué un problema tan grande? Se pondrá en marcha algo imparable. Y eso ya ha sucedido este año. No sabemos hasta qué punto se intensificarán. Podrían ser 5 grados Celsius. Incluso podrían ser 7 grados Celsius. Simplemente no lo sabemos. En 1750, el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre era de 270 partes por millón. ppm, partes por millón, partes por millón. 270 partes por millón. Y a partir de ahí comenzó a aumentar lentamente. Un ritmo muy lento. Hasta el punto de que, incluso cuando llegamos al siglo XX, alrededor del cambio de siglo, en 1900, los niveles de partes por millón no superaban las 300 partes por millón. Así que se podría decir que no hubo un gran aumento de 1750 a 1900. Solo fue de alrededor de 30 partes por millón. De hecho, hasta 1870 u 1880 apenas había alcanzado las 280 partes por millón. Y luego subió. Llegaron las 2 guerras mundiales. Siguió subiendo gradualmente. Y luego llegamos a 1950. Esto fue después de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, los escombros de la posguerra tuvieron que ser retirados. Hubo una destrucción masiva. Usted sabe de eso, ¿verdad? Tuvo que ser limpiado y hubo una ola de reconstrucción. Además, habíamos decidido no luchar con ese nivel de intensidad y brutalidad y se habían establecido las Naciones Unidas. Así que hubo una paz relativa en comparación con la primera mitad del siglo pasado. Estamos en 1950, y es entonces cuando comienza la verdadera explosión, tanto de la prosperidad material, como del ingreso per cápita, y de los niveles de ppm. Comenzamos a afirmar que tenemos cada vez más éxito, y ese es también el momento en que esta curva de ppm simplemente explota. En lugar de aumentar gradual y linealmente, adopta una trayectoria exponencial. Tanto es así que, después de 1950, los niveles de partes por millón aumentaron en 10 partes por millón por década, hasta aproximadamente el año 2000. Cada década 10 partes por millón. Y después del año 2000, cuando entramos en este siglo, la tasa de aumento del dióxido de carbono en la atmósfera ha sido de más de 10 partes por millón por década. Más de 10 partes por millón. Si observas la curva de la temperatura media de la Tierra y la curva de los niveles de dióxido de carbono atmosférico, parecen casi idénticas. Es como si fueran 2 gusanos, uno sobre el otro. No solo hay una correlación, también existe una relación causal directa. Cuanto más aumenta el CO2, más sube la temperatura atmosférica, ¿no? Pero el ser humano tuvo éxito y siguió alcanzando cada vez más éxito. Sin embargo, comienza este siglo y ya hay voces sensatas, una advertencia sobre una catástrofe inminente. Una catástrofe a la que las generaciones más jóvenes, chicos como ustedes, tendrán que enfrentarse en mayor medida. El problema son quienes acumulan dinero, quienes acumulan capital y quienes ocupan posiciones de poder. Por lo general son personas mayores, ¿no? Mientras tanto, quienes tendrán que soportar las consecuencias
serán personas como usted y estos dos jóvenes. Así que la Conferencia de las Partes de 2015 fue de gran importancia. Fue un acontecimiento muy notable. ¿Por qué? Objetivos de Desarrollo Sostenible 1G, el Acuerdo de París, los resultados nacionales. Y el Acuerdo de París surgió por una razón muy específica. Estábamos observando un aumento de la temperatura. Y había suficiente evidencia científica de que si las temperaturas medias globales superaban los 1,5 grados Celsius, entonces habría un problema enorme. ¿Por qué un problema tan grande? Porque entre 1,5 grados Celsius y 2 grados Celsius se activan unos mecanismos llamados bucles de retroalimentación. ¿Entiende los ciclos de retroalimentación? Son fenómenos climáticos autosostenibles y autorreforzantes. Y una vez activados no pueden detenerse, son irreversibles. Lo que significa que incluso si ahora alcanzara un estado de cero emisiones netas, es decir, si dejara de añadir dióxido de carbono adicional a la atmósfera, el dióxido de carbono seguiría acumulándose en la atmósfera por sí solo, incluso sin intervención humana. Por eso fue por lo que hubo. Por eso se le dio tanta importancia a la cifra de 1,5 grados Celsius. No surgió al azar de ninguna parte. La cifra de 1,5 grados Celsius tiene una base científica sólida. Así que, en la COP21 de París, celebrada en 2015, se acordó limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados Celsius. Y debido a que no estaba claro exactamente cuándo se activarían los ciclos de retroalimentación, se dijo, está bien, como máximo podemos tolerar 2 grados Celsius, porque los ciclos se activan entre 1,5 grados Celsius y 2 grados Celsius. Así que dijimos, está bien, tal vez 2 grados Celsius sean tolerables. 1,5 grados Celsius es lo que queremos. Porque incluso a 1,5 grados Celsius, no es seguro que podamos evitar por completo que los bucles se activen. Podría decirse que se encienden como una reacción en cadena, como una reacción nuclear de fisión radiactiva. No es seguro, pero existe la posibilidad de que 1,5 grados Celsius sea el punto en el que todo comience. Por eso debemos detenerlo antes de llegar a ese punto y mantener el aumento por debajo de 2 grados Celsius como máximo. 2 grados Celsius como máximo. Así que 2015 fue un hito. Establecimos objetivos. Como planeta, todos los países de la Tierra establecimos un objetivo. Para el año 2030. ¿Es ese el número que encuentra aquí? ¿2030? Sí. Entonces dijimos, para el año 2030. Si queremos limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados Celsius, entonces tendremos que reducir nuestras emisiones de carbono, las emisiones globales de carbono de todo el planeta, en un 43% con respecto a los niveles de 2019. Si quieres limitar el aumento de la temperatura a solo 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, entonces tendrás que limitar las emisiones de carbono, reduciéndolas en un 44% con respecto a los niveles de 2019. ¿Por qué los niveles de 2019? Porque después vino la pandemia. La pandemia de COVID-19 estuvo presente. Así que, entonces, se podría decir que los niveles de carbono estuvieron artificialmente bajos en 2020. Así que tomamos 2019 como referencia y dijimos, en comparación con ese año,
Queremos reducir las emisiones en un 43%, y aun si las reducimos en un 43%, lo mejor que podemos lograr es limitar el aumento de la temperatura a solo 1,5 grados Celsius. Solo 1,5 grados Celsius. Y ese límite de 1,5 grados Celsius ya ha sido superado. Dijimos que no queríamos superar nunca los 1,5 grados Celsius. Dijimos que no queremos superar 1,5 grados incluso dentro de 100 años. De lo contrario, se pondrá en marcha algo imparable. Y eso ya ha ocurrido precisamente este año. Hemos superado un aumento de la temperatura global de 1,5 grados Celsius. De hecho, hay indicios de que ya ha alcanzado los 1,7 grados Celsius. ¿Lo entiende? Cuando la conferencia de las partes se estaba celebrando en París, surgieron tres caminos. El primero fue el camino verde, aunque, para ser honestos, no debería llamarse así. Se denominaba verde. Consistía en limitar las emisiones de carbono hasta el punto de mantener el aumento de la temperatura por debajo de 1,5 grados Celsius. El segundo era el camino amarillo. Dijiste que, si avanzabas por este camino, alcanzarías un aumento de 2 grados Celsius. Y 2 grados Celsius garantizan que se producirán ciclos de retroalimentación catastróficos. Y luego estaba el camino rojo. El camino rojo. Y el camino rojo decía que, si tomabas este camino en particular, entonces el aumento de la temperatura sería definitivamente superior a 3 grados Celsius. Y cuánto más de 3 grados Celsius no podemos decirlo. Esa es la parte aterradora. Definitivamente será superior a 3 grados Celsius, así que el resultado final está garantizado. No hay forma de que el aumento de la temperatura sea inferior a 3 grados Celsius. Eso está garantizado. Pero más allá de eso, no lo sabemos. Porque más allá de ese punto, ¿qué nos espera? Ciclos de retroalimentación imparables. Y no sabemos hasta qué punto explotarán, ni hasta qué punto se amplificarán e intensificarán por sí mismos. Podría ser de 5 grados Celsius, incluso podría ser de 7 grados Celsius. Simplemente no lo sabemos. Simplemente no lo sabemos. Y a partir de hoy, estamos en el camino rojo. No en el rojo, ni en el verde ni en el amarillo. Estamos en el camino rojo. Estamos en el camino rojo. ¿Entiende esto? ¿Qué es lo que realmente necesita internamente? Ese es el tipo de éxito que su generación debe adoptar ahora. Porque el antiguo modelo de éxito les ha fallado por completo. No solo les ha fallado. Los restos de ese antiguo modelo de éxito están por todas partes a su alrededor. Las generaciones anteriores les han dejado esos restos. Y si escombros no suena lo suficientemente aterrador, permítame llamarlos escombros radiactivos. ¿Cómo se siente ahora? Ellos consumieron el planeta. Las generaciones anteriores a la tuya han quemado el planeta. Y te han dejado las cenizas para que te encargues de ellas. Y ahora te corresponde a ti hacer las paces. No es un lugar agradable en el que estar, ¿verdad? No puedes continuar con su legado. ¿Puedes? Así que necesitas tener una definición completamente nueva del éxito. Necesito luchar contra el enemigo interior. El enemigo no está ahí fuera. Ante todo, el enemigo está aquí. Aquí, aquí. Estos son los dos tipos de éxito posibles. Debes elegir el tuyo con mucho cuidado. ¿Quieres seguir el camino de las generaciones anteriores y destruirte a ti mismo y a todo el planeta?
¿O quieres un nuevo camino? ¿Una nueva luz para ti? ¿Qué quieres? ¿El mismo camino trillado de siempre? Un nuevo camino. Simplemente descarga la aplicación de Acharya Prashant y ve a la sección de la comunidad, donde encontrarás testimonios en vivo que llegan aproximadamente cada 5 minutos. Estoy viendo cómo miles, si no millones, de vidas cambian cada día ante mis propios ojos. Lo estamos logrando. Realmente lo hemos conseguido. Y nace a la comunidad de más de 2 lakhs de participantes en la aplicación de Acharya Prashant. Su primer mes es completamente gratuito. Obtendrá acceso completo a la misión Gita. En la aplicación encontrarás sesiones en vivo periódicas, conversaciones exclusivas diarias con Acharya Prashant, acceso a la dinámica comunidad de la Gita, exámenes de sabiduría, noticias seleccionadas, audiolibros, citas inspiradoras y mucho más. Busque Acharya Prashant en Google Play Store o en Apple App Store y descárguela ahora.